Hola, ¿cómo estás? Deseo que Dios te bendiga. Mi nombre es José Luis Valdivia y hoy vamos a ver una enseñanza de la Biblia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro del Nuevo Testamento, hay historias sorprendentes que nos dejan enseñanzas muy buenas y enseñanzas que son sorprendentes. Veamos el tema de esta tarde. Tiene como título: Alaba a Dios aún en medio de la angustia. El apóstol Pablo, en esta ocasión acompañado de Silas, llegaron a la ciudad de Filipos. Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Cuando llegaron Pablo y Silas a este lugar, llegaban a la orilla del río donde estaba la oración de los judíos y encontraron a una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Y ella, escuchando la enseñanza de Pablo y Silas acerca de Jesús, al final ella aceptó a Jesús. Pablo y Silas día con día regresaban a ese lugar de la oración, y en uno de esos días una mujer joven que venía atrás de ellos por días les empezaba a gritar que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que venían a predicar de la salvación. Esta mujer pues tenía un espíritu de adivinación. En esa época se creía que esa mujer tenía un espíritu de parte de Dios, pero era todo lo contrario. Ese espíritu de adivinación pues era del enemigo, del diablo. En un momento, ya enojado, Pablo se volteó cuando esa mujer con el espíritu de adivinación le volvía a decir que eran siervos del Dios Altísimo. Y Pablo, con la autoridad del Señor, le dijo al espíritu que estaba en esa mujer que saliera fuera de ella. ¿Y qué creen? El espíritu de adivinación, el espíritu del enemigo, salió y fue libre de esa posesión demoníaca. Claro que el que manejaba a esta muchacha no se quedó contento, porque era la que hacía tener dinero, ganancias. Era, en otras palabras, era el negocio de algunos. Y acusando a Pablo y a Silas en contra de los que gobernaban en esa ciudad, tomaron a Pablo y a Silas y los azotaron 39 latigazos en la espalda. Dañaron su espalda, los tomaron presos y los echaron en una cárcel al fondo del calabozo. Y todavía los encadenaron y les pusieron unos cepos en los pies. Esos cepos eran una especie de tablas que aprisionaban los pies y sangraban de los pies los que estaban con esos cepos. Y ellos ahí en la cárcel, ¿qué se imaginan que estaban haciendo? Habían sufrido físicamente y les dolían los latigazos, les dolían las cadenas y los cepos. Pero ellos, en medio de todo esto, oraban y cantaban al Señor. Junto con todos los presos, no solamente ellos cantaban y oraban y les hablaban de Cristo, de Jesús, a todos los que estaban ahí. Qué historia tan sorprendente, ¿verdad? Y en un momento dado, el Señor se manifestó en esa cárcel, porque cuando ellos oraban y cantaban y no se ponían tristes o no se bajaba su autoestima, sino que ellos confiaban en Dios, oraban, cantaban, alababan a Dios, hablaban de Cristo, pasó algo sorprendente. Las puertas de la prisión y las cadenas que tenían Pablo y Silas cayeron y se abrieron. Fue algo sorprendente.
El carcelero que estaba a cargo de cuidarlos, al ver que se habían abierto las puertas y que de momento no veía a Pablo y a Silas, tomó su espada y, como tenía órdenes de cuidar a los presos con su propia vida, él quiso quitarse la vida, enterrarse su espada al ver que no estaban Pablo y Silas. Pero al hacer ese movimiento de querer enterrarse la espada, Pablo y Silas observaron al carcelero y le dijeron: no te hagas daño, aquí estamos todos. El carcelero, sorprendido y viendo a Pablo y a Silas, y habiendo él también escuchado lo que ellos hablaban de Cristo y de la salvación, le preguntó a ellos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo les pronunció esas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fue algo sorprendente, porque después de que lavó sus heridas y los llevó a su casa, toda su familia aceptó a Cristo Jesús. No solamente él, toda su familia. Es una historia sorprendente. Podemos ver las enseñanzas de esta historia cuando ellos caminaban hacia la oración y se encontraron a esa mujer con ese espíritu de adivinación. Podemos ver que no solamente esos espíritus de adivinación, esos demonios estaban en esa época. Hoy en la actualidad también hay personas que están oprimidas por el diablo, por el enemigo, o personas que están inclusive posesionadas por el enemigo, aún en esta época. Pero así como en esa época, en el nombre de Jesús, salió ese espíritu de adivinación, hoy en esta época, si vienes a Cristo, si le entregas tu vida a Cristo y estás oprimido por el diablo o estás con algún problema con el enemigo, el Señor puede hacer libre a cualquier persona que venga a Cristo Jesús, hoy en la actualidad. También vemos que el enemigo se enoja, no se queda tranquilo cuando alguien está sirviendo al Señor. Cuando tú sirves al Señor y le has entregado tu vida y le sirves y comunicas del mensaje de Cristo, el mensaje de Dios, el enemigo no se queda tranquilo. Él también quiere poner un obstáculo para que tú no sigas adelante, en tu ministerio. Él quiere ponerte muchos obstáculos para que tu servicio a favor de Dios y a favor de la gente siempre haya algo que no lo deje avanzar. Pero recuerda, en el nombre de Jesús el enemigo fue vencido y hoy va a seguir siendo vencido en el nombre de Cristo Jesús. Sigue adelante en tu ministerio, sigue adelante en la encomienda que se te ha puesto en tu vida, y Jesús te va a ayudar para que el enemigo no ponga más trabas en ese servicio. Qué importante es esta enseñanza, porque podemos ver cuando Pablo y Silas estaban en ese sufrimiento físico, ellos no dejaron de alabar a Dios, no dejaron de orar a Dios, no dejaron de proclamar a Cristo. Hoy en la actualidad estamos con angustia, estamos con preocupaciones, estamos algunos a lo mejor con desesperación, pero no dejes de alabar a Dios. En medio de esta problemática que observamos, no dejes de alabar a Dios. En medio de la angustia que pueda haber en tu vida, no dejes de hablar del Señor a los demás. En medio de esta pandemia, no dejes de alabar a Cristo. En medio de las circunstancias negativas, por más fuerte que sean, no dejes de glorificar a Dios. Porque en la historia algo tremendo pasó, algo sorprendente. El Señor los libró de la cárcel. El Señor abrió las puertas, quitó sus cadenas. Hoy en la actualidad también el Señor nos ha de librar. Tú sigue alabando a Dios, sigue orando a Dios, sigue confiando en Dios. Él, al igual que en la historia de Pablo y Silas, Él en el momento que menos esperas nos va a librar, nos va a ayudar, nos va a sacar de todo esto que estamos viviendo y nos va a dar de su presencia como siempre lo ha hecho. Confía en Dios. Él
nos ha de librar de igual manera. Gloria a Dios. También en la historia vemos que al Dios bendecir a Pablo y a Silas, ellos sirvieron de bendición para otros, para el carcelero y su familia. Porque no solamente el carcelero aceptó a Cristo y fue salvo, sino toda su familia. Cuando pase todo esto en la actualidad, cuando pase todo esto en tu vida o en mi vida, y que el Señor ha sido de bendición para nosotros, nosotros también seremos de bendición para otros. Inclusive en la actualidad, si tenemos esta confianza en Dios y oramos a Dios y cantamos y proclamamos a Cristo, somos de bendición para otros que viven en angustia. Somos de bendición para aquel que está desanimado. Somos de bendición para aquel que está angustiado y que no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Hoy tú que tienes a Cristo, puedes ser de bendición en medio de todo esto que nos rodea, en medio de toda esta angustia que está pasando el mundo. Tú vas a ser de bendición o estás siendo bendición para otros. Vas a ser esa luz que ilumine a aquellos que están en la oscuridad. Vas a ser esa luz que ilumine a aquellos que están desesperados, porque la luz de Cristo está en ti y está en mí. Podemos ser de bendición desde este momento para otros. Fíjate qué grande bendición tenemos por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Y podemos resumir esta enseñanza de esta historia en 3 conceptos. Número 1, que el gozo del cristiano es interior, no condicionado por las circunstancias externas. Número 2, los enemigos de Cristo no pueden destruir la fe del cristiano ni su amor a Dios. Número 3, aún en las peores circunstancias, Dios suplirá lo suficiente para salir del problema. Y tú y yo seremos de bendición para otros. Dios te bendiga. Recuerda, Dios está contigo. Y alábalo en medio de las circunstancias negativas, porque Dios te dará una gran salida y una enorme bendición. Ora por los demás, ora por los que conoces. Dios te bendiga. Te mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba.